Bien, amigas y amigos, en esta parte ya del programa, nosotros como equipo hemos querido siempre tratando de traer temas, no solamente basados en los personajes o los invitados, sino también de algo que esté preponderantemente en la palestra pública, que sea de orientación. En este caso, hace ya un tiempo que se ha estado hablando de diferentes reformas, y dentro de eso está la reforma laboral, que si bien cursa en el Congreso, el anteproyecto depositado, eso sabemos que eso se va a tomar su tiempo, pero es bueno que la gente vaya conociendo de qué se trata, qué podría modificarse, cuáles son los puntos que se podrían tocar. Y para ello, esta noche, este domingo, hemos querido traer a un hermano, un amigo en el área del derecho y un profesional ligado a esa especialidad de la materia laboral. Nos referimos en esta noche a Manuel Aurelio Gómez Hernández. Manuel. Saludos, Jordi. Qué bueno tenerte por aquí en otras latitudes. Así es, así es. Me siento parte ya, ¿verdad?, de los proyectos que encabezas. Y de verdad que un placer para mí estar ahora en este escenario. Sí, la verdad que me place. Usted es un hermano nuestro Eso y colaborador así, también de los espacios de radio y ahora de televisión. Esos amores no son desde ahora. No son desde ahora. A propósito de eso, Manuel, ¿qué te llevó a enamorarte de la carrera de Derecho? Bueno, como tú sabes, mi mentor, ¿verdad? Mi padre fue mi mayor inspiración. Y al día de hoy es un reto, ¿verdad?, yo seguir los caminos de mi padre. O sea que es un poquito complicado. A la vez, ¿verdad? Es duro hablar de él. Sí. Duro en el sentido porque recordarlo sí. a Rafael Nicolás Gómez Ortiz es duro, ¿verdad? Sí. ¿Qué y la verdad que imagínate, cada día es inevitable en todos los detalles recordarlo. Entonces, ese es mi guía. Esa fue tu motivación. Así es, así. Cuando hablamos de Nicolás, como lo conocíamos todo el que lo quiso y el que estaba dentro y fuera de la familia, Nicolás Gómez, ¿qué te recuerda? ¿Cuál es el pensamiento o qué te queda de él, de su vida? Me la está poniendo dura yo. Imagínate, o sea, un referente como cabeza de familia. O sea, cuando yo me propongo a ser un buen padre de familia, pues pienso en mi papá. Yeah. Un referente en lo profesional, en lo moral. Imagínate, no hay una esfera de la vida que, como tú sabes, un referente como amigo, con ese círculo de amistad y de hermandad que tuvo con tu papá, Jordi, con Negro, con ese círculo de amigos que tú bien conoces también. Domingo. Eso es lo que uno añora, poder hacer un círculo también y una hermandad como la que nosotros, esta generación, estamos tratando de mantener. Qué bueno. ¿Por qué materia laboral? Bueno, básicamente, que es donde tú te has desarrollado, te has especializado, aunque manejas otras cosas. Sí, así me fui involucrando en mis inicios del ejercicio, en el litigio laboral, y la verdad que me fui enamorando de la materia. Así es, estuve un tiempo también en el ejercicio junto con Emilio, mi primo hermano, me fue involucrando en el área laboral, en los tribunales. Eso me fue llevando a salir un poco de la zona de confort, porque
yo en mis inicios, ¿verdad? Un poquito tímido quizás, Sí. y en el litigio la timidez Bueno, hay hay que hay superarla. que superarla definitivamente. Entonces, la verdad que me ayudó muchísimo. Me enamoré por lo dinámica de la materia Claro. también. Y qué te digo, ahí tengo también unos referentes interesantísimos, Ajá. como muchos de los jueces que me dieron clases, eso era un reto para mí, Domingo Ah, Gil, que ahora está en el y que ahora Constitucional. está en el Tribunal Constitucional, muy amigo de mi padre, y la verdad que cuando veía toda esa figura y todos esos jueces a quienes también le tengo mucha estima y respeto desde mis inicios, era un reto, la verdad. Y entonces me fui involucrando al punto bueno que ya eso es un matrimonio sin divorcio, ya. Qué El bueno. título de laboralista, aunque estemos en otras esferas también, pero ahí ya como que nos ubican. Así Perfecto. es. Te pregunté por tu padre, ¿verdad? Que se nos fue a destiempo. ¿Y qué me puedes decir de tu madre, Reina? ¿Qué significa ella y qué cosas tienes Sí. cuando pendiente cuando piensas en ella? Que Eh, gracias a Dios está con vida todavía. Sí, sí, bueno, al día de hoy, mami me ayuda increíblemente en la oficina. Yo diría que mami es el Wow, símbolo de lo pragmático, o sea, de armas tomar. Y ella siempre dispuesta a colaborar, a ayudarme con lo que fuese. Y al día de hoy, de verdad, yo de parte importante en el proyecto de la oficina. Ahí está activa. Y imagínate, siempre pendiente de la familia, de los hermanos, de los nietos ahora también. Y bueno, qué ya tú, bueno. sabes, tú la conoces bien, eso no puede estar tranquilo. No, pues está tranquilo. Pero eso es bueno, eso es Sí, bueno. gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Eres docente también? Sí, sí, actualmente inicié en eso del año más o menos 2011, 2012, en varias de las universidades aquí, y también ha sido parte importante porque la docencia, uno más que enseñar, aprende Sí, es realmente. verdad. Sí, uno aprende más de lo que... Y tú que has tenido mucha experiencia en ese ámbito también, la verdad que es un reto con innumerables preguntas a veces que Sí, abordan a uno y que en las cuales uno de verdad aprende, de verdad, mucho más de lo que pueda enseñar. De verdad eso que es sí. verdad, eso es cierto. Manuel, entrando en materia, yo decía al inicio de la introducción del programa que ahora estamos inmersos en diferentes reformas. Ya se dio una en la Constitución hace poco. Se iba a dar una fiscal, pero ya todos conocemos cuál fue el Sí. desenlace. Eso está pendiente ahí. Y ahora estamos hablando de una reforma laboral, que ha estado, que sí, que no. Se supone que hubo un consenso. Sin embargo, cuando el anteproyecto fue depositado, incluyendo empresarios de Santiago principalmente, dicen que no está muy de acuerdo con eso que se depositó. Y se suponía que había sido consensuado, pero aparentemente eso va a haber que consensuarlo de Sí. nuevo y hay vistas públicas para eso. Pero bueno, ¿entiendes tú que el Código de Trabajo del 1992, que con él vinieron otras modificaciones en esos años, Sí, el así código, es. el código Tributario. tributario, vinieron una serie de normas que vinieron a cambiar en ese momento el escenario de derecho jurídico, legal del país? ¿Entiende, Manuel, que ya era necesario una transformación, una modificación a ese Código de Trabajo del año 1992? Yo entiendo que sí, y por un asunto natural del paso del tiempo, ¿verdad? Yo digo que la realidad es más sabia que cualquier legislador. Y la realidad se nos va adelante, o sea, ahora mismo, de la promulgación del Código de Trabajo al día de hoy, estamos hablando año 2024, del 92, Ok, 32 años, ¿verdad? 32 años, Las realidades sociales, pero también laborales han cambiado mucho, la es cierto. dinámica de trabajo también, y yo creo que sí que era importante ya una reforma, sin duda que sí. Y bueno, los puntos que se han tocado yo creo que sí eran necesarios. Ok, entrando ya en la parte, ¿cuáles? Porque vamos a mencionar, queridos amigas y amigos, básicamente porque estamos ante un público que no necesariamente es abogada o abogado. Y vamos a tratar, dentro de lo que se pretende modificar, puntos que sean digeribles para ustedes y también una que otra invitación a articulados para que también abogadas y abogados que son nuestros televidentes, pues también
puedan conocer. ¿Cuáles son esos puntos que podemos mencionar a través de la entrevista que se han mencionado para la modificación posible? Sí, correcto, o cuáles son las sugerencias y propuestas que se han hecho que podría mañana estar integradas, ¿verdad? Luego de los consensos entre empleadores, trabajadores y el Estado, del Código de Trabajo a reformar. ¿Con cuál podríamos comenzar? Sí, bueno, yo creo que uno de los puntos importantes es que dentro de las prohibiciones que se le establece a los trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? En el Código de Trabajo actualmente se agrega en el proyecto de reforma una prohibición y es el uso de dispositivos electrónicos por situaciones o por motivos ajenos a su trabajo. Es decir, si no lo está utilizando el móvil por un asunto de su trabajo, de su ejecución de trabajo, entonces eso es una de las prohibiciones que puede dar inclusive a una amonestación o despido incluso por una falta, ¿verdad? O sea, quiere decir que se está contemplando la posibilidad exacto. de que en el momento que sea pueda implementarse o pueda integrarse en ese Código de Trabajo de esa reforma la prohibición para que los trabajadores en su trabajo no estén utilizando móviles o teléfonos inteligentes. O teléfonos, exactamente. Eso es un tema hoy día. Sí, realmente. Porque la verdad que eso es verdad, que se pierde tiempo y hay gente que exagera o simple y llanamente no le pone límites a eso, ni siquiera en su trabajo. Sí, era una constante o es una constante que al ministerio llegaba esa queja porque llega esa queja. Sí, llega esa queja por parte muchas veces de las empresas. Porque ¿cuál es la situación? El código del 92, Jordi, imagínate que en ese tiempo, ¿verdad? Los celulares, yo creo que ni los guayayelos, ¿verdad? Como claro. le decía, estaban. Entonces, ¿qué pasa? Los Viper era que te eran los VIP, exacto. Entonces, ahora, con el uso de los dispositivos y de los celulares, pues lo que se buscó fue de manera puntual configurar eso como una prohibición que incluso ya se ponga o no se ponga en el contrato laboral, hay que cumplirlo, porque recuérdense que la normativa laboral establecida en el código siempre va a ser complementaria a lo que diga el contrato de trabajo. Es decir, lo diga o no el contrato, hay que cumplirlo porque el código así lo establece. Sí. O sea que se aplica por defecto, como uno dice. Entonces, ya eso puede ser una causa incluso hasta de despido. Eso fue algo que sí me llamó la atención inicialmente. Otro aspecto a destacar, Jordi, es con relación al tema de las licencias remuneradas. Como sabemos, las licencias remuneradas que establece el Código de Trabajo son básicamente 3. Remuneradas es que son pagas, ¿verdad? Y esas licencias que son pagadas son en caso de matrimonio del trabajador o trabajadora, se le otorgan 5 días de licencia remunerada. En caso de fallecimiento de familiares directos, entiéndase, padre, abuelo, bisabuelo o hijo, nieto, en línea directa. Hasta el tercer grado. No importa si es en línea directa, ¿verdad? Y la pareja debidamente registrada en la empresa, ¿verdad? Como pareja. Debidamente registrada. Sí, correcto. O sea, sí. El empleado tiene que haber registrado quién es su compañera. Correcto. Porque no puede salir que registró una y sale otra. No. Usualmente eso se toma como referencia su afiliación, por ejemplo, en el seguro, ¿verdad? Es cierto. En la seguridad social y hay otros mecanismos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ahí en esos casos se otorgan 3 días de licencia remunerada en caso de fallecimiento y en caso de nacimiento de un hijo, lo que conocemos como la licencia de paternidad, se le otorgan 2 días de licencia remunerada o pagada, ¿verdad? Eso es lo que establece la normativa actualmente. ¿Qué plantea el proyecto? El proyecto plantea un aumento. Inicialmente, lo primero que hay que resaltar es que habla de días laborables. La configuración actual habla de días. De días. No especifica si es laborable o no. Correcto. Eso es importante. Correcto. Mientras que ahora el proyecto plantea aclarar en cierto modo un tema que ha sido siempre de discusión y es si son laborables, si no son laborables. Ahora lo dice de manera puntual. Qué bueno. Establece 5 días laborables en caso de matrimonio, 3 días laborables en caso del fallecimiento, ¿verdad? Del familiar y 4 días en vez de 2 días, como es actualmente, 4 días y laborables incluso para la licencia de paternidad. Sí, porque por ejemplo en el caso de los 3 días para el fallecimiento, no mencionaba laborables. No.
Quiere decir que ahora tendrá, por ser laborable, tendrá, si cae fin de semana, por ejemplo, sí, cae, usted tendría mucho más tiempo que lo que le daba que lo que da el código actualmente. Actualmente, lo que está vigente, exactamente. Entonces yo creo que también eso fue un importante aporte de aprobarse así, porque Claro. como hemos resaltado, Jordi, todavía hay que esperar que se discuta. Sí. Antes de nosotros proseguir con esa parte, vamos a ir a una pausa. Ya entonces hemos hablado de una prohibición que podría establecerse al trabajador con los teléfonos inteligentes o sus móviles. Sí. Y también el aspecto de las licencias. Okay. Si es por matrimonio, si es por paternidad o si es por la muerte de uno de los familiares. Después de la pausa, entonces vamos a seguir entrando en materia con el aspecto de los domésticos, que ahora le cambian el nombre de trabajadores de hogar. De hogar, correcto. Entonces, las vacaciones, las sanciones, son esos temas que vamos a dilucidar luego de la pausa en el segundo bloque. Señores, estamos conversando con el licenciado Manuel Aurelio Gómez Hernández, especialista en materia laboral, respecto a cuál podría ser o lo que está depositado en el Congreso a nivel de reforma laboral para un posible cambio de nuestro actual código que data de 1992. Vamos a la pausa. Bien, amigas y amigos, en esta noche, tal como habíamos establecido al inicio del programa, estamos conversando con un hermano, amigo, una gran persona que uno ha estado ligado o hemos estado ligados familiarmente. Y en el área laboral del derecho, pues también hemos estado vinculados. Y nos referimos al licenciado Manuel Aurelio Gómez Hernández. Y él es especialista básicamente en la materia laboral y ha ejercido y es docente también en diferentes universidades de esta ciudad de Santiago. Manuel, nos quedamos, ya habíamos dilucidado en el segmento anterior, las prohibiciones, una de las prohibiciones que se podrían integrar a la nueva normativa, en caso de que sea aprobado como está en el Congreso, de que los trabajadores no utilicen los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes, a menos que no sea parte del trabajo. Y entramos también en las diferentes licencias, maternidad, muerte y paternidad, que irían aumentadas en fechas. Correcto. Y en vez de ahora el actual código habla de días, en la posible modificación habla de días laborables, aumentando así el día de cada una de las licencias. ¿Qué podemos proseguir en lo que se refiere a las posibles modificaciones que se proponen en el Congreso? Bien, hay una propuesta en cuanto a las vacaciones de aumentar el plazo. Generalmente está en el mismo articulado. Sí, ellos lo que hacen, por ejemplo, en el proyecto, que hacen la modificación dentro de ese articulado, 177 y siguientes del código, pero sobre todo ahí en el 180, donde empieza a establecer el aumento, por ejemplo, y el 177 de manera puntual. En la asistencia. Por ejemplo, habla actualmente, ¿qué dice el código? Que de 1 a 5 años le corresponde el equivalente a 14 días de descanso laborables y el equivalente al pago del salario de ese periodo, ¿verdad? 14 días laborables pagados, o sea, con su salario, pero que el pago se haga un día antes de tomar el descanso por vacaciones. Y a partir de los 5 años sigue recibiendo los mismos 14 días laborables de descanso, pero el equivalente a 18 días de salario ordinario, que por eso es que se habla de un bono vacacional, cuando es un complemento de esa diferencia, ¿verdad? De esos 4 días. Ahora, ¿qué plantea el proyecto? Eso es como está ahora. Como está ahora. El proyecto plantea lo siguiente: lo divide en periodos de trabajadores que tengan más de un año y menos de 3 años, ¿verdad? Cada vez que cumpla un año de servicio, le corresponden sus vacaciones, 14 días de descanso y el equivalente a su pago. Hasta 3 años. De 1 a 3 años. De 1 a 3. De 3 a 5 años, entonces le va a corresponder un aumento ya de 15 días laborables, un aumento de un día y el equivalente a su salario, ¿verdad? Y cuando tenga un periodo mayor a 5 años de antigüedad, le va a corresponder el equivalente a los 15 días laborables de descanso, pero 18 días de salario diario ordinario. O sea que mantiene, como decía, el bono vacacional. Mantiene exacto lo del bono vacacional y el aumento en día es uno. Es uno. Lo que sí en este caso
la reforma integraría posiblemente una nueva fecha o Sí, un nuevo renglón, un nuevo renglón, correcto. porque actualmente solamente tiene dos. Tiene dos, de 1 a 5 y de 5 en adelante. Exacto. Ahora es de 1 a 3, de 3 a 5 años y de Y de 5 5 en años en adelante. adelante. Perfecto. En cuanto a las vacaciones. Eso en las vacaciones. Y hay un aspecto que también llama un poco la atención, Sí. que en cuanto al tema de las vacaciones, que es que durante el periodo de vacaciones, el código establece actualmente, ¿verdad?, Sí. que el empleador no va a tomar ninguna de las medidas que le establece el código como facultad, ninguna de las medidas en cuanto al trabajador, es decir, de romper el contrato de trabajo. Por ejemplo, sabemos que es nulo todo desahucio que se haga durante el periodo de vacaciones. Eso actualmente está regulado. Pero ¿qué pasa en cuanto al Desahucio que no es despido? que no es despido? Y es importante la aclaración. El desahucio, que es la cancelación pura y simple, prescinde de sus servicios sin mayores explicaciones, ¿verdad? Sin causa. Exacto. El despido, la diferencia es que ahí el empleador decide romper el contrato, pero por una falta, ¿verdad?, que ha cometido. Por una causa justificada. Justificada. Y es cuando decimos, bueno, lo votaron y sin liquidación. Eso es despido. Claro. Ah, mira, te van a votar y sin liquidación. Eso Exacto. es por un tema de una falta, ¿verdad? ¿Qué pasa? En cuanto al despido, hay una particularidad durante las vacaciones. Ajá. ¿Cuál es el plazo con que cuenta un empleador para ejercer el despido? Luego de que verifica que se ha cometido la falta. Son 15 días. Pero ¿qué sucede? Si el trabajador comete la falta un día antes de irse a sus vacaciones y las vacaciones de por sí ya son 15 días laborables, pues el plazo va a pasar del despido. Entonces, el proyecto del Código de Trabajo hace una aclaración y establece ya de manera muy específica que el plazo para el ejercicio de despido se va a quedar suspendido hasta la finalización de las vacaciones, porque si no, entonces pasaría el plazo. Entonces, o sea, es como quien dice, no se te va a borrar la falta. No, ni tampoco se le va a eliminar o se le va a quitar la facultad al empleador de ejercer el despido. O sea que, por ejemplo, si en el caso que tú dices, como estaría en un nuevo código, exacto, no como está ahora, no, hago la aclaración, exacto, que por ejemplo, la persona llega de sus vacaciones. Correcto. Llega de su quizás se entiende, bueno, que cometió una falta antes de irse, el plazo pasó. No, el plazo quedó suspendido. Pero ejemplo, entonces puede ejercer el despido una vez llegue de las vacaciones. Correcto. ¿Por qué? Porque realmente en un ejercicio práctico, si ese trabajador 2 días antes de tomar sus vacaciones, comete una falta, sí, por ejemplo, agrede a un compañero de trabajo, sí, se fue de vacaciones, duró 15 días laborables. Esos 15 días laborables no se van a computar en el plazo que tiene el empleador para ejercer el despido. Como derecho. Solamente va a computar los 2 días antes de las vacaciones. El plazo de las vacaciones queda suspendido, ¿verdad?, del disfrute. Y cuando regrese vuelve a eso de justicia. Eso de justicia. Sí, claro, porque es que el problema es que a lo imposible nadie está obligado. Si la ley te dice que tú no puedes tomar la decisión de despedir mientras estés en las vacaciones, tampoco se te puede computar en tu contra un plazo. Es correcto. Es como el principio que dice que no puede correr un plazo contra aquel que no puede ejercer un derecho. Tú no puedes. Entonces, ahí el código establece esa especificación que me pareció importante, que no está. Aunque de una aplicación razonable, uno diría que pudiera aplicarse, pero lo mejor es que la ley sea clara. Claro. Ya, y no hay interpretación. No, y como se ha dado situaciones en casos, eso depende de una interpretación. Correcto. Es mejor que si se va a modificar ya el código, pues esa parte que quede bastante clarificada. Y más que existe un principio en derecho laboral que en caso de duda, en el alcance o la interpretación de la ley, favorece al trabajador. Se va a aplicar a favor del trabajador. Entonces, lo mejor es que la ley no deje mucho a la interpretación. Es verdad. Que sea clara, pero en beneficio de ambas partes, porque las reglas claras yo creo que benefician a ambas partes. Es cierto. Entonces, hay otro elemento que es el caso del servicio del hogar, ¿verdad? El servicio doméstico. Doméstico. Que ahora le cambiarían el nombre. Exactamente. Haciendo una reseña breve, sabemos que fue declarado inconstitucional el intento que hizo el Ministerio de Trabajo en su momento de regularizar ese sector del trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado tenía una deuda pendiente, por decirlo de alguna manera, de ajustar las reglas internas al convenio 189 de la OIT, del trabajo doméstico. Convenio internacional. Un convenio internacional, que establece, en resumen, ese convenio que hay que equiparar en cierta medida los derechos laborales de otros trabajadores
al trabajo doméstico. Entonces se aprovechó este proyecto y ahí se incluyeron algunas regulaciones. ¿En qué consisten esas novedades que se incluyen en el servicio del hogar? Sí. Por ejemplo, se mantiene el descanso semanal, eso no se toca, el descanso de 36 horas ininterrumpido. Eso no se tocaría. No, sigue Porque, igual. estamos hablando, para que la gente entienda, de una posible reforma. Exacto. Que lo que estamos dilucidando es que estos cambios podrían ser integrados a un nuevo código. Correcto, correcto. Entonces, está ahora mismo creo que en el Senado, se depositó es creo que el correcto. 10 de octubre, o sea, hace apenas un mes, o sea que pueden haber cambios. Manuel, en la parte que corresponde también al servicio doméstico, que ahora en la modificación que se pretende, que está siendo conocida, se habla de trabajador de hogar. ¿Qué tenemos en esa área? Sí, el proyecto establece algunos cambios, muy especialmente porque el Estado Dominicano, ¿verdad?, como sabemos, tenía un compromiso pendiente y era ajustar la normativa interna en materia laboral conforme al Convenio Internacional 189 de la OIT. Debíamos ajustar las leyes laborales conforme a ese convenio. ¿Qué pasa? Sabemos que fue declarado inconstitucional el intento que en un momento, ¿verdad?, hizo el Estado Dominicano a través del Ministerio de Trabajo de regular algunos aspectos del trabajo doméstico. No vamos a entrar en la causa de inconstitucionalidad, sino más bien ya, bueno, que se está aprovechando el proyecto de reforma para incluir... para integrarlo. Para integrar eso y ajustarnos al convenio 189 de la OIT. ¿Cuáles son esos cambios? Lo primero es que en cuanto al descanso semanal, el descanso semanal se mantiene intacto como derecho del trabajo doméstico, del hogar, que son las 36 horas de descanso ininterrumpido, ¿verdad?, a la semana. Con relación a los derechos adquiridos, estos se mantienen también igualmente, el salario de Navidad, las vacaciones, pero ya de manera equiparada a como lo disfrutan los demás trabajadores, porque acordemos que las vacaciones antes tenían una regulación un poco distinta para el trabajo doméstico, ahora van a estar en igualdad de condiciones que los demás trabajadores, así como el salario mínimo, que van a tener derecho a un salario mínimo también. O sea que va a integrarse en la seguridad social en su momento. La seguridad social también van a estar protegidos y el sistema de seguridad social tendrá que crear, ¿verdad?, las condiciones para poder afiliar a esos trabajadores y trabajadoras domésticos. También en cuanto al servicio doméstico, no se contempla la cesantía como un derecho en el trabajo doméstico. Eso no. No es solamente aplicable. Derechos adquiridos, solamente derechos adquiridos, o sea, Navidad, vacaciones, evidentemente que no podemos hablar de bonificación porque es un trabajo del hogar, ¿verdad? Claro. Pero también se establece un derecho a un aviso previo o preaviso, como se le llama, que es que en caso de que el contrato se rompa de manera unilateral, que una de las partes decidan terminar el contrato, debe haber un aviso previo por lo menos de 5 días, y si no se da ese aviso previo, entonces se debería pagar el equivalente a ese aviso previo. Eso por mencionar. O sea que eso sería para cualquiera de las partes, sí, tanto para de la que trabaja en el hogar como de quien es el empleador. Correctamente, o sea, en igualdad de condiciones. Otro elemento a destacar dentro del servicio del hogar o del trabajo del hogar es la jornada de trabajo. Ahora se establecen jornadas de trabajos de 8 horas diarias y 44 semanales para aquellos trabajadores del hogar que no son condormidas, como le llamamos ¿verdad?, en buen cibaeño, en buen coloquialmente hablando. 44 semanales y 8 horas diarias, y con un descanso entre jornadas diarias, o sea, entre un día y otro, de 12 horas. Eso en cuanto a un tipo de jornada. Hay otro tipo de jornada que es la que son trabajadores o trabajadoras domésticas condormidas, ¿verdad? Y eso van a tener una jornada de trabajo de hasta 10 horas diarias creo que son unas 54 horas semanales. 54 horas. Si mal no recuerdo. Es así. Y 10 horas diarias. O sea que en caso de que se modifique, eso se estaría ventilando. Parte que se ventila. Sí, así es. Eso por mencionar algunos cambios relevantes dentro del trabajo doméstico, y volvemos a resaltar, tendrían el derecho a un salario mínimo, vacaciones y Navidad se mantienen, ¿verdad? Y las vacaciones ya equiparables como lo disfrutan o los otros trabajadores, como describimos anteriormente. Ya. ¿Qué otra modificación que rápidamente que el tiempo va avanzando? Sí. Por ejemplo, es bueno destacar
Sí, aunque esto es un elemento de procedimiento, Jordi, pero es muy importante. sí, Toda sentencia laboral, siempre he sabido de los plazos en materia laboral que claro, son cortos. y que acogotan al empleador muchas Sí, veces. sí, es un tema Me han preocupado. se detiene todo en función de eso. Porque en la actualidad, cuando se notifica una sentencia laboral, esa sentencia es ejecutoria el tercer día. Eso quiere decir que se puede realizar un Un embargo, ¿verdad? embargo, sí, En sí. las instalaciones de la empresa o en el lugar del empleador, ¿verdad? Donde se trate. En caso de que no deposite el duplo. Ahí iba, con el duplo. ¿Cuál es el cambio que plantea el proyecto de reforma? Que en vez de ser el duplo, para suspender ese embargo, esa Sí, ejecución, ahora es el monto de la sentencia, no el doble, no el sino doble. ya O ahora sea que si, por el ejemplo, monto. es condenado una empresa a 40.000 pesos, Correcto. ya para apelar no tiene que buscar 80. No tiene que buscar 80, sino los mismos 40 que se depositan en un banco, que emite una certificación, Sí, que se deposita en el tribunal donde establece el para mismo código. verificar que se depositó. Exacto, y se le notifica a la otra parte para evitar y suspender Sí, cualquier ejecución. muy bien. Y Eso es importante. muy, muy importante, que aunque señalábamos que es un tema de procedimiento, pero igual yo creo No, no, y que social, de porque relevancia, sí, exacto, de lo tiene. relevancia, muy Más para importante. las pequeñas, medianas Exacto, y microempresas, que así muchas es, veces buscar un dinero para, en aspecto laboral, así es. para apelar una decisión que no le ha sido favorecida, oye, eso No, es un no es lo tema. mismo el doble que el mismo monto de la Claro, sentencia. Lo claro. otro también, por ejemplo, Jordi, es que la ejecutoriedad de la sentencia no sería el tercer día, sino que sería en la octava franca, que es más o menos como el equivalente a 10 días A 10 calendario, más o días. menos. Esa octava franca, que es un término jurídico, Exacto, se convierten en 10. exacto, exacto. Entonces se 10 convierte más o menos días. en 10 días. O sea que hay un aumento significativo Claro. porque realmente 3 días para un tema de consignar una suma de dinero que Sí, si se aprueba el código, el proyecto, perdón, sí. como se plantea, ya no sería el duplo, como hablamos, sino el monto de la Es sentencia. correcto. Ese es otro tema que yo creo que es de importante destacar. Otro elemento, Jordi, es el tema de las multas penales laborales. Que también ahora podrían ser aumentadas en Que caso de que así, sea aprobado como está. sí, correcto. Ahora, por ejemplo, se plantean aumentos. ¿Cuáles son las sanciones penales laborales que plantea el código actualmente? Ujú. Se plantean sanciones leves, graves y muy graves. Las leves son temas, por ejemplo, de manejo administrativo, de Ujú, planilla, ujú, etcétera. Las graves ya son temas, por ejemplo, de protección a la maternidad. ujú. Y la muy grave, que también el mismo Código de Trabajo la señala, Sí, que están clasificadas, ¿verdad?, según ese tipo de gravedad que envuelva, por ejemplo, el tipo de entiendo. respeto al salario mínimo, hay varios elementos. Sí, sí. Entonces, según esas sanciones, pueden llegar hasta multas de 12 salarios mínimos como tope, Sí. las muy graves. Pero ahora ese tope se llevó a 24 salarios mínimos. Wow. Y el salario mínimo a tomar en cuenta es el más elevado dentro del sector privado no sectorizado, que ahora Wow. creo que anda a los 24 y pico 24. por ahí, O sea ¿verdad? que Más o sería un, menos. un dinerito esa sanción, Sí, la claro, más alta. la más alta, hasta 24 salarios mínimos. Entonces, ese tipo de sanción y ese tipo de aumento que plantea el código, yo creo que es importante destacarlo porque ¿cómo opera en la práctica una sanción penal laboral? Mire, como empresa es importante De manera breve que me están cortando. sí, sí, cuando se hace un acta de apercibimiento que va alguien del ministerio Sí, y detecta una falta que puede conllevar una sanción penal laboral, ¿verdad? sí. Entonces, luego de ese acta de apercibimiento, se le da un plazo a la empresa que busque inmediatamente una asesoría, un acompañamiento legal, para que evite entonces el segundo paso, que es cuando le levantan el acta de infracción. Ya. El acta de infracción es lo que sirve de base entonces para la querella Para penal que laboral. uf, Entonces, ¿a dónde va esa multa? Esa multa va sobre todo al Ministerio Público, ya. que es en este caso quien lleva a cabo la Acabo. acción penal Mira qué laboral. interesante. Hay otros elementos, Jordi, de mucha importancia. ¿En qué está, para ir finalizando, en qué está el teletrabajo? Porque Sí, también lo contempla. La también, modificación contempla eso. también algunas modalidades del teletrabajo. Necesitaríamos quizá, ¿verdad?, un poquito tal vez más de tiempo Sí, o quizá en una, ¿verdad?, en una segunda entrega que yo sé que esta va a ser una de varias. sí, Entonces el teletrabajo es una modalidad que lo decíamos ahorita, por el tiempo, lo sí. que se está viviendo, la misma pandemia, hay unas también regulaciones
pero sobre todo el tema de destacar el uso de las tecnologías en esa modalidad de trabajo, que no es lo mismo que el trabajo a domicilio, que era el que estaba establecido en el Código de Trabajo. Es un poco distinto, porque el trabajo a domicilio es el que se establece cuando usted lo realiza fuera de las instalaciones de la empresa. En ese ámbito se parece mucho, pero ya cuando hablamos del teletrabajo, es la utilización ya de las tecnologías y sin embargo... Es algo muy diferente. Es diferente y hay que respetar algunos linderos, por decirlo de alguna manera, entre la intimidad y la esfera privada del trabajador, pero también el monitoreo del trabajo. O sea, cómo yo puedo monitorear tu trabajo desde la esfera de tu hogar, por ejemplo. O sea, hay que ahí también respetar algunos aspectos. Se mencionó algo, ya para finalizar, el accidente de trabajo. Con el accidente laboral básicamente se mantiene igual. Tú sabes lo que sí yo sé que se modificó, el aspecto de la conciliación. Sí. Totalmente. Que van a venir jueces conciliadores ahora. Jueces conciliadores, correcto. Va a haber una etapa de que el juez conciliador inclusive va a tener un rol sumamente activo. Sí. Bueno, al punto incluso que el tema establece el proyecto de reforma al código. Sí. Que el contrato de poder quota litis, inclusive. Del abogado. Para poder hacerlo valer, va a tener que hacerlo valer ya en la etapa de producción y discusión de pruebas. En el juicio de fondo. ¿Qué quiere decir? Exactamente, que el abogado que está representando una de las partes, si quiere hacer valer lo que son sus costas, ¿verdad? A su favor, sus honorarios. Sus honorarios, eso no va a detener el proceso de conciliación. Si se llegó a un acuerdo... Si se llegó a un acuerdo, lo obliga. Correcto. Es para evitar la situación que se daba con algunos abogados que truncaban el proceso de conciliación. Pero es un tema, ¿oíste? Pero es un tema, es un tema a porque discutir. También hay que buscarle un punto de equilibrio. De equilibrio, claro. Porque ahí pueden afectar también el trabajo del abogado. El trabajo del abogado, sí, yo creo que sí. Porque el hecho de que a veces incurre en exceso, que los hay, pero no podemos tampoco generalizar. Claro, es verdad. Un tema. No todos son fascinerosos. Manuel, gracias de verdad. El placer ha sido mío. La verdad que ha sido grato. Señores, esta conversación, este encuentro, como decía al inicio, con un amigo, un hermano, también en el ámbito del derecho, y a quien le tenemos mucho cariño y mucho respeto, por la familiaridad y también por el entorno laboral en el que nos hemos desenvuelto. Él es especialista en materia laboral, aunque ejerce otras materias, el licenciado Manuel Gómez. Así que agradecidos de haber pasado este tiempo, y lo que queríamos era llevar al ánimo de la gente, que vaya conociendo un poco sobre el tema de la posible reforma laboral que está hoy depositada en el Congreso. Habrán cambios, habrán situaciones, pero esto es lo que hasta ahora se ha estado dilucidando y que consta en el anteproyecto que ha sido depositado ante el Congreso. Vamos a seguirle dando seguimiento por aquí para que ustedes también se mantengan con la información. Vamos a la pausa.